Hola a todos y sean cordialmente bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les presento la biografía de Ana de Prusia, quien fue una princesa perteneciente a la casa de los Hohenzollern y que llegaría a convertirse en electora consorte de Brandeburgo y duquesa consorte de Prusia. Además, fue reclamante de los dominios de su linaje materno tras la caída de los ducados de Jülich-Kleverichsberg, logrando asegurar algunos territorios de aquellos estados, los cuales más adelante formarían parte del futuro reino de Prusia. Ahora, sin más preámbulo, disfruta de su biografía. Ana de Hohenzollern nació el 3 de julio del año 1576 en el castillo de Königsberg, ubicado en el Ducado de Prusia, actualmente parte de la ciudad de Kaliningrado, en Rusia. Fue la primera hija del duque Alberto Federico de Prusia y de su esposa María Leonor de Cleveris. Por parte de padre, Ana era nieta del primer duque de Prusia, Alberto I, el cual además se convirtió al luteranismo. Por la línea materna era nieta de los duques Guillermo V de Jülich-Kleverichsberg y de María de Habsburgo-Jagellón. Gracias a su abuela materna, Ana también era bisnieta del emperador Fernando I del Sacro Imperio Romano Germánico y de su esposa Ana Jagellón. Ana tuvo dos hermanos menores de nombre Alberto y Guillermo, sin embargo, ambos fallecieron siendo aún lactantes, lo que provocó que sus padres se quedaran sin herederos varones capaces de asumir el ducado de Prusia. Su madre, María Leonor, ferviente luterana, dedicó gran parte de su vida a criar a sus hijas dentro de una estricta educación religiosa e intentó por todos los medios que contrajeran matrimonio con príncipes alemanes en lugar de aliados polacos. Durante el gobierno de su padre, la situación se tornó complicada. En el año 1578, Alberto Federico fue apartado del poder debido a problemas mentales que se agravaron con el tiempo. A raíz de esto, su primo Jorge Federico de Brandeburgo-Ansbach y otro pariente, Joaquín Federico I de Brandeburgo, asumieron la regencia. Fue entonces cuando Ana quedó comprometida con el príncipe Juan Segismundo de Brandeburgo, hijo del regente y elector Joaquín Federico I. Este compromiso buscaba fortalecer los lazos entre las distintas ramas de los Hohenzollern y garantizar que la casa continuara gobernando en Prusia. Ana destacaba además por ser una de las principales herederas de los Ducados Unidos de Jülich-Kleverichsberg, especialmente después de la muerte sin descendencia de su tío, el duque Juan Guillermo, quien no tuvo hijos con ninguna de sus esposas. El 30 de octubre del año 1594 se celebró la boda entre Juan Segismundo y Ana en la ciudad de Königsberg, contando él con 21 años de edad y Ana con 18. El matrimonio no resultó completamente armónico. Hubo tensiones y discusiones frecuentes, y en algunas ocasiones Ana llegó a lanzar platos y vasos a su esposo. Sin embargo, la imagen que proyectaba Ana era la de una mujer con gran capacidad para gobernar y más inteligente que su marido, quien solía enfocarse más en las diversiones que tenía la corte, mientras que Ana solía dedicarse más a todo lo relacionado a la política y la diplomacia. A pesar de los conflictos matrimoniales, de su unión nacieron 8 hijos. En el año 1595 nació Jorge Guillermo, quien más adelante heredaría los derechos de su padre y se convertiría en elector y duque de Prusia como Jorge Guillermo I. En 1598 nació Ana Sofía, quien contrajo matrimonio con el duque Federico Ulrico de Brunswick-Wolfenbüttel. En 1599 nació María Leonor, quien se casó con el rey Gustavo II Adolfo de Suecia y se convirtió en madre de la futura reina Cristina. En 1602 nació Catalina, quien más tarde sería esposa de Gabriel Bethlen, príncipe de Transilvania. En 1603 nació Joaquín Segismundo, cuya vida fue breve. En 1606 nació Inés, quien murió al año siguiente. En 1607 nació Juan Federico, fallecido también siendo muy niño. El último hijo fue Alberto Cristián, nacido en 1609. En el año 1608 falleció su suegro, el elector Joaquín Federico I de Brandeburgo, por lo que su esposo se convirtió en el nuevo elector y margrave de Brandeburgo, además de administrador del Ducado de Prusia. Un año después, en 1609, murió el tío de Ana, el duque Juan Guillermo de Jülich-Kleverichsberg. Dado que no dejó descendencia, se inició una disputa por la sucesión de los Ducados Unidos, reclamados tanto por Ana como por su primo Wolfgang Guillermo del Palatinado-Neoburgo.
Ana exigió los territorios por ser la primogénita de María Leonor de Cleveris, hermana mayor del difunto duque e hija mayor de los duques Guillermo V y María de Habsburgo-Jagellón. Su primo Wolfgang Guillermo también tenía derecho, pero a través de su madre Ana de Cleveris, segunda hija de los mismos duques. Ana logró organizar importantes reuniones diplomáticas para defender sus derechos sucesorios, incluso entrevistándose con el emperador Matías de Habsburgo. Finalmente se decidió dividir los territorios. Ana heredó el ducado de Cleveris, los condados de la Mark y Ravensberg y el señorío de Ravestein, los cuales se unieron al estado de Brandeburgo-Prusia, mientras que Wolfgang Guillermo recibió los ducados de Jülich y Berg. En 1613 Juan Segismundo se convirtió al calvinismo, al igual que su hijo mayor y una de sus hijas. Aunque intentó que Ana adoptara la nueva confesión, ella y sus dos hijas menores permanecieron fieles al luteranismo. Desde entonces Ana se convirtió en protectora y portavoz de los luteranos dentro de los territorios de Brandeburgo-Prusia, mientras su esposo impulsaba políticas iconoclastas, retirando imágenes y retablos de las iglesias. Ana intentó proteger el patrimonio artístico y religioso. Ana asistía públicamente a los servicios luteranos, convirtiéndose en un símbolo de resistencia frente a la influencia calvinista. La tensión entre ambas confesiones obligó a su esposo a permitir la coexistencia religiosa dentro de sus dominios. En 1618 falleció el padre de Ana, el duque Alberto Federico de Prusia, por lo que Juan Segismundo se convirtió en el nuevo duque y Ana en su consorte. Sin embargo, Juan Segismundo se encontraba gravemente enfermo y solo gobernó Prusia durante un año. Antes del fallecimiento de su marido, en el año 1616, Gustavo Adolfo de Suecia buscaba una esposa protestante y mostró un fuerte interés por María Leonor, la hija de Ana, que entonces tenía 17 años. Juan Segismundo simpatizaba con el monarca sueco, pero su salud estaba muy deteriorada después de haber sufrido un derrame cerebral en el otoño de 1617. Ana, por su parte, manifestó desde el principio una profunda aversión hacia el pretendiente de su hija. Esta actitud no se debía tanto al joven rey en sí, sino a su preocupación por los intereses de su propia familia, especialmente en su calidad de heredera de las tierras prusianas. Prusia era un feudo del reino de Polonia, y Segismundo III Vasa aún resentía la pérdida de Suecia a manos de Carlos IX, padre de Gustavo Adolfo. Si su hija se casaba con el enemigo hereditario del rey polaco, existía la posibilidad de que Segismundo III se negara a permitir que el hijo de Ana heredara el trono. El esposo de Ana falleció el 23 de diciembre de 1619, y con su muerte Gustavo Adolfo perdió a su principal defensor para conseguir el matrimonio. Sin embargo, pocos años más tarde, en 1620, el rey sueco regresó a Berlín. Ana, todavía contraria al enlace, se mostró distante con el joven monarca e incluso le negó una reunión privada con su hija. María Leonor, en cambio, parecía sentir cierta inclinación hacia Gustavo Adolfo. Tras abandonar nuevamente la corte de Brandeburgo, el rey sueco visitó otras cortes protestantes alemanas en busca de otra candidata. Cuando volvió a Berlín, Ana había cambiado por completo de actitud respecto al matrimonio y se mostraba mucho más cordial con el monarca. Este repentino giro probablemente se debió a que veía en el enlace una posible herramienta de negociación, ya que su hijo Jorge Guillermo y el rey Segismundo III intentaban obtener la aprobación polaca para que Jorge Guillermo heredara el ducado de Prusia. Desde la Segunda Paz de Thorn de 1466, la región formaba parte del reino de Polonia. Segismundo I el Viejo, como soberano, había concedido el territorio como feudo hereditario al abuelo paterno de Ana, Alberto de Brandeburgo-Ansbach, primer duque de Prusia, según el Tratado de Cracovia, acuerdo refrendado por el homenaje prusiano de 1525. El abuelo de Ana también había instaurado el luteranismo como primera iglesia estatal protestante. Devota practicante, Ana deseaba que su hijo menor, Joaquín Segismundo, que seguía siendo luterano, se convirtiera en el nuevo gobernante de Prusia, en lugar de su hijo mayor, que era calvinista. El apoyo de Ana al matrimonio formaba así parte de una estrategia para entorpecer las negociaciones entre Jorge Guillermo y el rey polaco, favoreciendo a Joaquín Segismundo. Cuando Jorge Guillermo descubrió la intromisión de su madre, quedó profundamente molesto y mantuvo cierto resentimiento hacia ella. Para impedir que su hijo frustrara el matrimonio, el 7 de octubre de 1620, Ana María Leonor y su hija menor,
Catalina, abandonaron Brandeburgo y se dirigieron a Brunswick, donde su hija mayor, Ana Sofía, las recibió. Ana de Prusia pidió a su hijo ayuda económica, y al serle negada, tomó varios objetos de valor del tesoro familiar antes de reunirse con sus hijas en Brunswick. Desde el puerto de Vismer, un barco sueco las llevó hasta Kalmar, donde Gustavo Adolfo las esperaba para escoltarlas personalmente. La boda se celebró en Estocolmo el 25 de noviembre de 1620. Ana y su hija Catalina permanecieron en Suecia durante varios años después del matrimonio. Lamentablemente, Ana falleció durante el transcurso de dicho conflicto, víctima de una enfermedad, el 30 de agosto del año 1625, a los 49 años de edad, en la ciudad de Berlín, actualmente en Alemania. Sus restos descansan en la Catedral de Königsberg, en la actual Kaliningrado, en Rusia. Ana fue una mujer que vivió una vida marcada por responsabilidades políticas, tensiones familiares y decisiones difíciles. A pesar de los conflictos dentro de su matrimonio y de los problemas que heredó de su linaje, demostró firmeza, inteligencia y determinación en los momentos clave. Defendió sus derechos territoriales, protegió la fe luterana en tiempos de discordia religiosa y mantuvo su influencia aun cuando la autoridad pasó a su hijo. Aunque enfrentó pérdidas, enfermedades y presiones externas, supo actuar con convicción y dejar una huella significativa en los territorios que gobernó, los cuales posteriormente formarían parte del Reino de Prusia, el cual fue uno de los reinos más poderosos de Europa. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video. Si es así y quieren más videos como este, coméntenme y díganme qué otros personajes históricos quieren ver pronto en el canal. Antes de terminar este video me gustaría saludar a Armando Muñoz, el cual me pidió que les pudiese hablar sobre Ana. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video y adiós.